Hola, hola, bienvenidos a Ni Tanto Ni Tampoco, un día más, un episodio más que estamos aquí. Y nada, quería dar las gracias por escucharme, a todos esos que os estáis uniendo, que bueno, la verdad es que lo estoy haciendo con muchísima ilusión y por eso pues en este episodio cambiamos un poco de espacio, ¿no? Hace un poco de viento, pero quería mostrar un poco pues lo bonito que es Seúl y bueno, qué mejor que estas vistas donde podemos ver la ciudad, ¿no? Así que bueno, hoy además, como habréis visto en el episodio, quiero hablar de un tema muy interesante, que es la comparación. La verdad es que iba a grabar otro tema, iba a hablar sobre otra cosa y estos días he estado como metida en un bucle donde me han salido muchos vídeos de personas comparándose, hablando de este tema. Yo también me he sentido un poco en este bucle, etcétera. Y por ello pues he decidido que era el momento de hablar sobre esto. Así que nada, empezamos con el episodio de hoy. Bueno, pues como hemos dicho, en el episodio de hoy hablamos de la comparación, ¿no? Es una palabra que creo que ya de por sí tiene una connotación bastante negativa, es algo de que todos pues tenemos ahí el run run y es algo que todos sentimos o hemos sentido alguna vez porque somos seres humanos y es natural. Pero yo creo que el problema principal de la comparación es desde dónde, ¿no?, te comparas. Y al final tú te puedes comparar desde una carencia o tú te puedes comparar desde un aprendizaje, ¿no? Entonces, yo lo que estoy intentando aprender es hacerlo desde una perspectiva positiva, por lo tanto desde el aprendizaje, ¿no? Es algo que es fácil decir y la verdad que no tan fácil de aplicar y muchos consejitos nos dicen que sí, tienes que tener referencias, tienes que tener personas a las que seguir y bueno, pues que te sirvan de support, que te sirvan de motivación y bueno, pues eso sería un poco la comparación positiva desde el aprendizaje, ¿no? Pero es verdad que muchas veces nos comparamos en aquello que carecemos, en eso que nos vemos más débiles, en esos complejos que tenemos, en eso que nos falta o eso que creemos que somos más débiles o más carentes, ¿no?, como dice la palabra. Entonces, pues bueno, creo que es un tema bastante difícil de abordar y por ello no quiero hacer un episodio y dar como tips que, pues bueno, te daría cualquier persona o pues decir lo que se debe de decir, ¿no? Porque entiendo que es normal y al final es muy difícil enfrentar esta realidad y más pues en el mundo que vivimos, ¿no? Creo que es un mundo que a mí me está dando muchísimo miedo. Vengo hoy de un evento que es de inteligencia artificial y wow lo que viene, wow lo que tenemos por delante y wow el miedo que me da. El miedo que me da a todo el cambio que vamos a tener que sufrir, ¿no? Y bueno, pues es verdad que este cambio, esta realidad que estamos viviendo, estas redes sociales, esta comparativa, también es porque tenemos muchísima información, ¿no? Y al final tenemos tanta información y vemos a tanta gente que es imposible no compararte y obviamente lo vas a hacer en lo que peor se te da. O sea, yo por ejemplo, hablando del tema de hoy, yo veía todo lo que venía, todo lo que la gente sabe, todo lo que estamos, o sea, se está desarrollando y digo, es que, o sea, yo no tengo ni idea, soy un cero a la izquierda en este mundo, ¿qué voy a hacer cuando todo esto se empiece a implantar? ¿Qué voy a hacer? Estamos perdidos. Bueno, toda esta energía bastante negativa, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Es lo que estoy viendo, que al final la realidad que tenemos ahora es todo evolución y al final es imposible no compararnos con toda esa gente tan top, con toda esa gente tan inteligente, con toda esa gente que hace todo tan bien, ¿no? O que al final parece, ¿no? Y creo que es en todos los ámbitos, porque ahora al final lo fácil es como irte a lo físico, irte como a esa persona que pues, genéticamente es súper buena y tal, y tú te comparas y te sientes una mierda porque tú tienes no sé qué, no sé cuántos y tal.
Pero es que también pasa en todos los ámbitos, o sea, en el ámbito laboral, en el ámbito social, ¿no? Esa persona que, joder, de repente como que tiene todos los dotes sociales del mundo, tú a su lado de repente como que pierdes todo tu encanto, ¿no? Que de repente te come. Siempre hay personas así. Bueno, pues creo eso, que al final es un poco algo que se transfiere un poco a todos los ámbitos. Entonces, algo que, ordenando un poco mis ideas, es difícil de afrontar, porque creo que la comparativa se nos va a muchos lugares, ¿no? Entonces, claro, está muy bien la filosofía y también está muy bien el discurso de hacerlo desde el aprendizaje, y es lo que tenemos que hacer y es lo que voy a decir, pero a veces es complicado, ¿no? Y en un mundo donde cada vez tienes más información, cada vez conoces a gente mucho más top, tienes acceso a porque al final yo creo que antes como que el nivel de comparación era mucho menor, ¿no? Lo que decíamos, pues es que si trabajabas en una gran empresa, pues quizá podías ver como muchísimo a tu jefe, pues al CEO, o que podías conocer en un ámbito, en un evento, pues a alguien muy top, etcétera, ¿no? Pero es que ahora entras en LinkedIn y te asustas de la gente que hay, las carreras profesionales que hay. O sea, siempre hay alguien que lo ha hecho mejor, siempre hay alguien que sabe más y siempre hay alguien que tiene, yo que sé, más idiomas, más carrera, más currículum, mejor universidad, mejor máster, mejor todo. Y asusta un montón. O sea, a mí lo que estoy sintiendo ahora es como también miedo, relacionándolo con el podcast anterior, pero es que es miedo a todo eso, a no ser suficiente también, ¿no? Porque al final tú te estás comparando desde un punto de carencia en el que miras todo eso que no tienes, y tú miras pues eso, todo que podías haber hecho y no hiciste, esa elección que no hiciste bien, y quizás si hubieras hecho otra cosa podías haber sido como esa persona, podías haber hecho lo que esa persona ha hecho. Pero claro, es que al final la vida son decisiones, ¿no? Y el tiempo también es limitado. Entonces, bueno, creo que estamos intentando todos hacer lo que podemos con lo que tenemos, y eso nos hace muchas veces pues tomar decisiones que quizás, siendo las mejores, siendo peores, siendo como pues más acertadas o menos, pero son nuestras decisiones, y al final, si el mundo no fuera como es ahora y tienes como acceso a tanta información y a compararte tanto, estaríamos también, creo que, mucho más conformes con lo que estamos construyendo, y valoraríamos mucho más todo lo que estamos haciendo, ¿no? Dónde estamos llegando, pues las oportunidades que hemos conseguido, las que hemos aceptado, las que hemos rechazado, todo eso que hemos hecho, ¿no? Seríamos mucho más felices si valoráramos un poco todo eso bueno que estamos haciendo, ¿no? Que hemos hecho. Y la verdad es que quizás la comparación muchas veces viene también de valorarnos poco a nosotros mismos, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo. Porque si preguntáramos a alguien, a una persona que nos quiere, pues de verdad, si creen que estamos haciendo las cosas bien, si creen que ¿qué piensan de nosotros? ¿Qué piensan en muchas de las cosas? Pues seguramente tendrían una percepción mucho mejor, ¿no? Que lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque siempre tendemos a mirar lo malo, siempre tendemos a mirar lo que nos falta, y valoramos poco lo que tenemos y lo que estamos consiguiendo. Y quizás la carencia, ¿no? Esa perspectiva de compararnos desde esa carencia cambiaría mucho si empezáramos a ver todo lo bueno que tenemos y estamos haciendo. Así que os animo un poco a intentar como mirar desde ese punto, pensar desde ese punto, y ver si poco a poco empezamos a cambiar el discurso nuestro, ¿no? Y mirar obviamente a esa persona que está consiguiendo todo lo que nos gustaría hacer, porque obviamente creo que es algo súper importante, creo que es algo que nos aporta un montón, y es algo que además nos da oportunidades, porque quizás buscando sí que creo que hemos
o podemos encontrar como cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, si yo pues de repente como que admiro a una persona, veo lo que está haciendo y siento que, ostras, qué guay, ojalá ser ella, ojalá conseguir esto, tal, es por donde tienes que ir, ¿no? Porque es donde te está haciendo ilusión. O sea, a mí no me hace ilusión un ingeniero aeronáutico que está trabajando para la NASA. A mí eso me da igual. Pero quizá una persona que ha desarrollado una marca súper chula, que ha hecho su propia marca y ha conseguido como escalarla al máximo, ha conseguido que sea internacional, ha conseguido trasladarla a un montón de países, joder, esa persona me parece súper top y me encantaría ser ella y me encantaría escucharla, ¿no? Que al final esas personas a las que miramos, a las que nos comparamos, pues a veces nos pueden servir de ruta, de guía y de ejemplo, pues para poder seguir y motivarnos a conseguirlo, ¿no? Y obviamente en esos momentos en el que intentamos seguir el camino, intentamos construir eso que queremos ser y eso que queremos conseguir, pues entran como las inseguridades. Y yo creo que en esos momentos es cuando más empezamos cuando la cabeza nos falla, cuando empezamos a no creer en nosotros, cuando hay algo que no nos sale, hay cosas que van en nuestra contra y de repente vemos que todo va en nuestra contra, que joder, todo el esfuerzo que estamos poniendo en algo de repente no sale, que eso en el que queremos trabajar no nos crea oportunidades, no conseguimos un trabajo en el que de verdad queremos estar, pues entonces pues miramos todo lo malo, ¿no? Y entonces empezamos a compararnos desde lo malo, a pensar en todo lo que no hemos hecho, en lo que nos falta y en todo eso negativo, ¿no? Pero yo creo que es más cuando nos fallan esos momentos y es en esos momentos en los que tenemos que darle la vuelta a nuestra cabeza y decir, no, yo he conseguido esto y esto y esto, escríbelo, apúntalo en un papel, piensa en todo lo bueno que has conseguido, en todo eso que no creías que ibas a hacer y lo has conseguido, porque en esos momentos es cuando nuestra cabeza tira a la comparación y tira a esa carencia y empieza a pensar en todo lo malo, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en este lugar y la cabeza está en este lugar tan negativo, creo que perdemos como la oportunidad de ver y la oportunidad de ver lo que tenemos enfrente, ¿no? Esto lo hablaba mucho con una amiga que al final muchas veces miramos tanto alrededor, miramos tanto al resto, a todo lo que está pasando, a lo que está consiguiendo uno, a lo otro, a lo que tiene el otro, a las habilidades de uno, del otro. Al final como que no miramos lo nuestro y no miramos todo lo que nos está pasando, no miramos esa oportunidad que se nos ha pasado, de esa persona que podría ser interesante hablar, ese lugar a donde podíamos haber ido, ¿no? Y muchas veces en esa comparación perdemos la oportunidad de eso que queríamos conseguir, ¿no? Este año uno de mis objetivos es estar presente y el estar presente creo que deja mucho de lado esa comparación. ¿Por qué? Porque al final cuando tú estás en lo tuyo, tú estás en tu mundo y tú estás en tu lugar, no miras tanto a los demás, no miras al exterior porque estás muy ocupado en todo lo que tú tienes, ¿no? Y en intentar conseguir todo eso que tú quieres conseguir. Entonces, pues como que todo el resto y la gente que te rodea, los caminos, lo que están haciendo y todo eso, como que de repente está difuso y pierde ese lugar en ti, pierde ese hueco de importancia en tu vida y joder, de repente es como un respiro y decir, bueno, estoy haciendo cosas y estoy consiguiendo cosas y cuando estás en esa mirada y cuando estás en ese lugar y te pones ahí y crees en ti, de repente todo eso que quieres como que se acerca más, ¿no? De repente como que todo el universo va un poco más a tu favor. No estoy diciendo que de repente cuando estés así todo lo que querías vas a conseguirlo y va a pasar y se va a crear, ¿no? Pero sí que creo que cuando estás en ti, cuando estás en tu mirada, en tu potencial, trabajas en ti, crees en todo lo que tú quieres hacer y estás haciendo, de repente todo ayuda un poco más y creo que es porque tú estás presente y todo lo ves más. No creo que sea porque el universo tiene un mensaje
que de repente aparece o que entonces no voy a decir eso. Creo que es porque tú de repente puedes ver lo que en otras ocasiones no has podido porque no has estado presente y porque no has estado donde realmente estabas en ese momento, ¿no? Y eso creo que también pasa en las comparaciones cuando lo hacemos con nuestro cuerpo, cuando lo hacemos con nuestra cara, nuestro pelo o todo digamos, nuestra apariencia, ¿no? Porque, y más en este país que, bueno, flipáis el nivel que hay de juicio, de prejuicio y de todo, ¿no? Una presión estética increíble y una comparación constante, una mirada constante en todo. Y bueno, pues creo que es la verdad que un tema que está muy presente y la comparación es el día a día aquí, ¿no? Y en este tema más. Y lo que me estoy dando cuenta es de que nadie está a gusto, o sea, quiere decir, en ese bucle de comparación desde la carencia, pues al final por eso tiene tanto éxito todo este tema estético, ¿no? Porque siempre hay algo mejor, siempre hay algo más perfecto, siempre hay alguien mucho más simétrico, siempre hay alguien con todo mejor, la piel mejor, el cuerpo mejor, ¿no? O más socialmente aceptado, etcétera. Pero también me he dado cuenta de que cambia tanto de una sociedad a otra, cambia tanto los valores estéticos, cambia tanto los gustos, cambia tanto quién es atractivo, quién no es atractivo, es que es una barbaridad. O sea, aquí no tiene nada que ver con Europa, no tiene nada que ver con España, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Porque es que ellos tienen como otros estándares estéticos que al final yo he hecho este autoanálisis y digo, es que yo no me puedo comparar con estas mujeres, yo no me puedo comparar porque es que me hundo, o sea, quiere decir, me hundo, pero objetivamente, porque es que no hay nada que ver, ni tu cuerpo es igual, ni tu cara es igual, ni tu piel es igual, ni tu pelo es igual, o sea, nada, no tiene nada que ver. Entonces no me puedo comparar, porque si lo empiezo a hacer, entro en un bucle imposible, entro en un bucle de boicot a mí misma, entro en un bucle de frustración y entro en un bucle súper tóxico. ¿Y por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque creo que esto es como el extremo de lo que vivimos en el día a día, ¿no? Al final, yo en Euskadi también, pues obviamente tienes gente con la que te comparas, amigas conocidas, influencers, etcétera, con las que, dices, ostras, qué guapa, ostras, qué cuerpazo, guau, cómo entrena, cómo hace, cómo come, todo, ¿no? Y quizás es más real, entonces, bueno, pues quizás te cuesta más, ¿no? Pero aquí lo veo y digo, es que es lo mismo que allí, pero a nivel extremo. Es decir, si yo no puedo aquí conseguir, aunque haga 1000 cosas, ser como estas chicas, que también creo que a mí, por cómo me he criado, pues no es como mi estándar de belleza, pues allí también lo tendría que aplicar, ¿no? Porque al final allí es verdad que cuando tú ves algo como mucho más alcanzable, la comparación es más fácil, ¿no? Porque dices, igual sí lo puedo conseguir. Pero no creo que siempre ese acercamiento sea real, ¿no? Porque a veces creemos que nos parecemos a alguien o que alguien puede ser un ejemplo en temas que quizás no lo son. Yo, por ejemplo, tengo personas referentes que depende en qué momento de mi vida he dejado de seguir o he dejado de tener como referencia, luego he vuelto, etcétera. ¿Por qué? Porque quizás estaba en un punto en el que me estaba haciendo más mal que bien, pero creo que esa comparación hay que tener muy presente cuando nos está haciendo mal, cuando nos está haciendo bien, nos está motivando, ¿no? Porque cuando nos está motivando es la leche. Cuando tú estás a tope, cuando ves una tía entrenando de locos, viendo que come súper bien, tal, y tú estás en plan, ¡buah! Le voy a seguir pues para ver lo que hace y me lo voy a aplicar y tal, desde la motivación, desde el positivismo y desde que no te está haciendo mal mentalmente, es genial y creo que es top.
Pero cuando tú te estás viendo con sensaciones de malestar, con rayadas de joder, es que ya lo está haciendo y yo no, se está levantando súper pronto para entrenar y es que yo no estoy sacando en ningún momento de mi vida el tiempo, y si ella lo saca porque yo no soy capaz de sacarlo, y empiezas a ir run, y luego ves, si ya empiezas a nivel entrenos, flipas, pero es que luego ves la que corre más rápido, la que no corre, la que está comiendo X y consigue tal, y tú no, entras en un bucle que creo que no tiene fin. O sea, que yo sinceramente creo que si tú quieres estar en ese bucle y boicotearte, es que hoy en día puede ser infinito, porque tienes fuentes infinitas de comparación. O sea, lo puedes hacer con todos los temas, con todas las personas, con todos los... O sea, todo lo puedes hacer. Porque es que siempre hay, lo que decíamos, hay alguien mejor, hay alguien que tiene lo que no tienes, que hace lo que no haces y consigue lo que tú no estás consiguiendo. Pero es que es la realidad, y creo que lo jodido es aceptarlo, es aceptar que hay gente más guapa que tú, gente más lista que tú, gente más rápida que tú, gente con otras habilidades. Pero es que creo que nos están enseñando a entrar en ese bucle de comparación diciendo, no es verdad, sí es verdad que hay gente mejor que tú, pero es que yo estoy aprendiendo a que eso me dé tranquilidad, el decir, pues bueno, es mejor, vale, aceptamos el juego, aceptamos en el juego en el que no somos los putos amos, no somos los mejores y no nos tienen que comprar todos. Quiere decir, pues no le vas a gustar a todo el mundo, no vas a poder hacer todo lo que tú quieres y no todas las oportunidades van a ser para ti, pero desde ahí vamos a intentar hacer lo mejor. Y ahí entran las personas que te potencian, entran las personas que te aportan y entran las personas que son referentes buenos, gente que sí hay que seguir. Muchas veces quizás están más cerca de lo que tú crees, quizás puede ser alguien de tu familia, de tu familia que desde la nada ha tenido un negocio, que igual es un negocio local, pero oye, ha estado ahí toda la vida y ha currado como un cabrón para sacarlo adelante, gente que tiene unos valores increíbles, amigos que, oye, que en otro sector, pero son unos cracks y aprendes de ellos, escuchas, gente que ha tomado decisiones en la vida muy diferentes a las tuyas, que te llevan a, pues, oye, aprendizajes nuevos, ¿no? Porque yo últimamente he conocido gente muy diferente a mí, gente con unas carreras muy diferentes y con unos caminos increíbles. Y escuchándoles todo lo que están aprendiendo, me estoy dando cuenta de que estoy aprendiendo muchísimo y que estoy aprendiendo lecciones que no son mías, pero que de repente también tengo, y de repente experiencias que estoy viendo desde su piel, ¿no? Y me parece tan guay compartir esas cosas, porque es como que aprendo y comparo su vida, porque sí que la comparo, pero desde un punto súper sano y decir, joder, qué guay que esto existe y esta oportunidad de vivir la vida así existe. Oye, no lo estoy haciendo, pero pues ¿por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Igual no es mi decisión y no lo hago, pero sé que existe, ¿no? Y creo que si volvemos a eso que antes tenían y nosotros, pues ahora no lo multiplicamos por 1.000.000 por todo esto que decimos de la globalización. Pero si volvemos a eso, intentamos dejar de lado un poco todo el mundo exterior, las redes sociales, las influencers y todo esto, y nos centramos en nuestro entorno, de repente vemos a todos estos referentes que quizás nos aportan mucho más a lo positivo que en lo negativo. Y obviamente hay personas ahí, al otro lado del mundo, que de repente nos inspiran, nos potencian y nos motivan a hacer cosas increíbles, ¿no? Y eso está genial, y para eso están las redes sociales, para eso está todo este mundo, y
y no vamos a decir que no es bueno y que no sirve para nada, pero sí os animo a que lo miréis desde ese otro punto, ¿no? Y que intentéis mirar mucho más cerca, intentéis mirar dentro, valorar lo que tenéis, y en vez de comparar, aprender, inspiraros. Me parece como demasiado como cringe, quizás lo de inspirarse, ¿no? Porque es que lo estoy escuchando mucho. Es que yo quiero inspirar, yo quiero tal, sí. Pero bueno, es que desde tu vida tan perfecta y desde tu todo tan perfecto, entiendo que tú quieras inspirar, pero quizás es difícil tenerte como referencia, ¿no? Por eso os digo que tengáis mucho cuidado en a quién seguís y a quién tenéis como referencia, porque al final su discurso puede ser el de inspirar, puede ser el de aportar y aporte, y a muchas personas lo consiga y tenga ese efecto, pero también en vosotros puede no crear esa inspiración y puede crear esa comparación tóxica que decíamos. Entonces, escucharos, ver qué sentís y mirar a esa gente que de verdad os crea sensaciones positivas, y si no, apartados de ahí. Y puede ser desde el móvil, o puede ser, por ejemplo, en el trabajo, que tengáis un compañero que os cree como, en vez de motivación, inspiración, ayuda, aprendizaje, todo esto, que hay gente en nuestro entorno que es top y hay que escuchar y callarse. Y yo muchas veces digo, yo en cuanto estoy en un sitio en el que todo el mundo es un crack, me callo. Digo, ¿yo qué voy a aportar yo aquí? No, yo escucho y aprendo. Pero cuando hay alguien en el lugar que te crea como esa sensación de comparación, de inferioridad negativa, escúchate, porque tu cuerpo es muy sabio. Intenta alejarte, intenta pues coger un espacio y darte el discurso de que esa persona no es y que no es nada malo, pero que quizás pues no tienes que mirar o intentar prestar tanta atención a esa persona o ese lugar, porque es simplemente cambiar la mirada, porque hay que enfocar la mirada a cosas que te inspiran y te aportan, y creo que la comparación en general es algo que no hay que hacer. Creo que después de decir todo esto, creo que nosotros nos tenemos que mirar a nosotros mismos, compararnos, y aunque suele súper cliché, pero compararnos con nuestra versión anterior, compararnos con quiénes éramos hace un año, con quiénes éramos hace 5, con quiénes hemos sido y quiénes queremos ser, y desde ahí ir creciendo. Y si tú te comparas con tu versión del año pasado y ves que te gustaba más que esta, preocúpate y trabájalo, porque algo has hecho, algo has cambiado que no está bien, algo has cambiado que no te está gustando, ¿no? Y de la misma forma, si miras hacia atrás y ves que estás orgullosa de todo lo que vas escalando, de que poco a poco pues estás trabajando esa rutina para mejorar físicamente, para estar más atlético, para tener más fuerza, para estar más ágil, etcétera, y tú sientes que lo estás haciendo, genial, motívate con eso, motívate con esa versión que estás siendo, motívate con esa alimentación que estás consiguiendo mantener, y también acepta que quizás depende del momento, pues no sea tu prime en ese aspecto, ¿no? Porque quizás tienes 1000 cosas más que hacen que imaginaos, ¿no?, que tenemos como un quesito, que en ese quesito, en ese trocito del quesito, no estés al 100%, pero también acepta que pueda pasar eso, y no todo el rato compares tu mejor versión de todos los aspectos con tu versión de ahora, porque es que es imposible. Estás pidiendo que seas Superwoman y que todo el quesito esté repleto, ¿no? Y no, muchas veces hay que mirar que quizás cuando estabas con una vida súper estructurada y una vida súper calmada y súper pues tranquila y estable, pues estabas haciendo una rutina perfecta y estabas como en ese tema de alimentación, pues en un
9 o en un 10, me da igual. Y ahora estás en un 7, ¿vale? ¿Pero por qué estás en un 7? Pues igual estás dando un lugar a esa vida social que antes no le estabas dando, estás dando oportunidad a comidas, a pues, experiencias gastronómicas que no, porque estás fuera de tu país en mi caso, o estás en un viaje, o estás viajando mucho, o estás simplemente en otro contexto. Y bueno, pues ese quesito en este momento está en un 7, en un 6. Pues bueno, valora y compara con lo que puedes comparar y no pierdas Hay que ser racional en este tema, ¿vale? Hay que pensar en que, vale, en ese punto estaba en un 10 en esto, pero oye, igual estaba en un 5 en lo otro y ahora en esto otro estoy en un 8 y por eso ha bajado esto al 7, ¿no? Entonces vamos a mirar como un 360 tanto ahora y tanto antes a la hora de comparar, y lo mismo cuando nos comparamos con otros, ¿no? Siempre miramos lo mejor de cada uno y comparamos con lo peor de lo nuestro, entonces siempre salimos perdiendo. Vamos a hacer como un poco más general de cada persona, mirar lo que nos gusta pero también lo que no, y ver que tampoco esa persona es perfecta y que obviamente nos tenemos que inspirar y nos tenemos que intentar motivar con eso bueno que tiene, pero también no perder la mirada de que es una persona que tendrá otros ámbitos en los que no sea tan 10 o tan 9 en el quesito que estamos mirando, ¿vale? Espero que se haya entendido esta teoría mía, pero bueno, quería que os quedarais un poco con esta idea. La verdad que es un tema que quería hablar y estoy muy contenta, así que nada, me encantaría saber qué opináis sobre esto. Así que un besito, nos vemos en el siguiente capítulo. Un beso, chao.